Tres. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a su programa Vigías Uniendo Territorios Colombia. Hoy en la versión número 54 y con un invitado muy especial que nos va a hablar de uno de los pueblos patrimonio de Colombia, un lugar bien bonito y recomendadísimo para que visitemos. Seguramente después de la exposición de hoy sí que vamos a quedar antojados y con ganas de estar allí. Bienvenido, Alexis. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos de dónde vienes y qué es ese pueblo tan maravilloso del que nos vas a hablar hoy. Hola Juan Pablo, gusto de saludarte, John Jairo. Un abrazo grande de acá de Santa Cruz de Lorica, que es conocida como la matrona del Sinú. Lorica es un municipio que hace parte del departamento de Córdoba. Queda exactamente en el norte del departamento, a 45 minutos de Montería, para que se puedan ubicar. Escasamente a 30 kilómetros de Coveñas, cerca más 15 kilómetros para Tolú, queda para ir a San Bernardo del Viento, para ir a Moñito, siempre hay que pasar por Lorica. Lorica, te digo de que Lorica siempre ha sido Lorica, todo comenzó en el Sinú, todo comenzó por Lorica. Lorica fue desde la época, de la época prehispánica, sí, antes de la colonia, ya Lorica existía como un pueblo zenú. Estaba poblado por indios zenú. Cuando llegaron los españoles, ya Lorica existía. Por eso es que tenemos el problema de que Lorica no fue fundado. Hay unas fechas que dicen de que Lorica fue fundado en el año de 1740, pero ya analizando la historia y rebuscando en esos archivos de Indias, Lorica en el año de 1740 aparece como fundación, pero más que todo fue cuando fue declarada como parroquia libre, como la única parroquia libre del partido del Sinú. 1740. Después de 1740 llega Antonio de la Torre Miranda en el año de 1776 y es que le hace una relocalización donde reparte. Antonio de la Torre Miranda fue un español, un teniente de las milicias reales de España, que llega ordenado por el gobernador de Cartagena, donde viene con la misión de reorganizar todos los pueblos del Sinú y de la Sabana. También se le conoce de que en el año de 1776, en el mes de noviembre, Lorica fue refundado. Pero ¿cómo se puede hablar de refundación si ya el pueblo está fundado? Bueno, le sigo diciendo de que Lorica fue, comenzó siendo sitio, como un sitio cualquiera, en la organización política administrativa que tenían los españoles. Después de sitio fue elevado a distrito, después de distrito fue elevada a cantón, después fue cabecera de partido, después fue ciudad, después fue elevada a gobernación. En todo ese proceso que le estoy hablando, que es de la época de la colonia. Ya en el año de 1952, donde se crea el departamento de Córdoba. Ojo, que el departamento de Córdoba es en honor al prócer antioqueño José María Córdoba, que crea como capital a Montería y relegan a Lorica como un pueblo y le quitan todos los pergaminos que venía Lorica desde la época
de la época colonial y a principios de la época republicana. Bueno, le comento. Lorica siempre ha sido Lorica. Importante porque Lorica queda a orillas del río Sinú. El río Sinú nace por allá en los límites de Córdoba y Antioquia, en el nudo de Paramillo, y cruza el departamento de sur a norte y desembocando antes desembocaba en la bahía de Zispata, ahora se llama Boca de Tinajones, y Lorica, por estar ubicada geográficamente a orilla de un río y escasamente a varias leguas del mar, Lorica se convierte en el puerto principal, no solamente en el puerto principal de la gobernación de Cartagena, o de la provincia de Cartagena, sino que es la zona que abastecía en alimento, estaba considerada como la despensa de todo el Caribe colombiano. Solamente los productos agrícolas que salían de Lorica para Cartagena, que salían de Lorica para el Chocó, que salían de Lorica para Panamá, que salía de Lorica para Barranquilla o Barranca y parte en Santa Marta. Todos esos productos agrícolas venían de acá del Sinú. Y es por eso que Lorica, por ser puerto a orillas del río Sinú y por ser a escasos leguas del mar, Lorica creó una importancia. Pero geográficamente le puedo decir de que Lorica no fue importante en la época de la colonia o a principios de la época republicana, sino que desde mucho más antes, por su situación geográfica, en las excavaciones que se han hecho cuando ahora mismo en estos años que comenzó una reconstrucción del Camellón. El Camellón es una muralla protectora que nos protege de las inundaciones del río Sinú. Se encontraron vestigios de civilizaciones mayas y civilizaciones aztecas y también peruanas. Eso nos da a conocer de que Lorica siempre fue un centro comercial. Están viendo las imágenes, por favor. Están viendo las imágenes. Esta imagen corresponde a una vista donde, bueno, eso fue una fotografía, pero veo que esa es la imagen de una pintura, pero bueno, ahí aparece Lorica, que también en el año de 1940 tenía su propio aeropuerto. Ustedes pueden apreciar que aparece el mercado público que antes se llamaba el Ranchón, que está considerado, que ustedes ven de amarillo, color ladrillo, está considerado como monumento nacional. Y todo el centro del centro de Lorica, que lo llaman el centro arquitectónico, es de reserva y de protección patrimonial. Continúo. Bueno, aquí en esta imagen son en el año de 1940, cuando se comienza la reconstrucción de la muralla, que ahora se llama el Malecón, que protegía a Lorica. La muralla era la construcción que protegía a Lorica de las inundaciones en época invernal a Santa Cruz de Lorica. En un tiempo, Santa Cruz de Lorica se le llamó la Venecia del Sinú, porque siempre aparecía con más de sus aguas en el centro de Lorica, y en todo Lorica permanecían por más de 4 meses. En esta fotografía estamos viendo
aquí enfrente de la iglesia de Santa Cruz de Lorica, que también tiene una historia muy bella. Aquí estamos festejando el 3 de mayo, un 3 de mayo de los años 50, porque Lorica se llama Santa Cruz y su patrón religioso es la cruz y se festeja el 3 de mayo. Otra foto, John. Bueno, perfecto. Aquí esta fotografía parece que estuvieran, ¿dónde? En el Cairo. En Egipto, en el Cairo. ¿Ah? Impresionante. Bueno, ese es un día de mercado domingo en Santa Cruz de Lorica, donde venían todos. Aquí vemos las canoas. Sería bueno presentar en otra fotografía donde vienen las lanchas y los vapores que llegaban de Cartagena y cruzaban todo el departamento o la región del Sinú, que llegaban a Lorica. Bueno, primero llegaban a San Bernardo del Viento, que es más cerquita, que queda a orillas del mar. Después llegaban a Lorica, después a Cereté y Montería. Y de Montería se regresaban otra vez para Cartagena. Esto corresponde, bueno, fotografías donde se encuentran 3 edificios de mucha importancia. A mano derecha se encuentra el edificio Afife Matú. Afife Matú eran un matrimonio libanés que se radicó en Lorica, y ahora vamos a ver otra fotografía especialmente del edificio de la Afife Matú. Aquí es una panorámica, ya sé, eso sí es moderna, completamente moderno, del centro histórico de Lorica, la iglesia, y a mano izquierda pueden apreciar un bulevar que fue construido hace 3 meses, que estamos embelleciendo a este pueblo histórico. Lorica no solamente fue un centro comercial, Lorica, su importancia histórica tiene mucha connotación en la independencia de Colombia. Se gestaron muchas batallas. Aquí el almirante José Prudencio Padilla comenzó su etapa libertadora y comienza desde Lorica antes de liberar a Cartagena en el día de la noche de San Juan. Como podemos ver, hay unos edificios lindísimos que podemos detallar. Bueno, ahí nos estamos volando en el año de 1950. Momento de análisis, un momento, por favor. Ok. Acá. ¿Continúa? Bueno, sí, continúa. Sí. Vamos a ir recreando este conversatorio sobre las fotografías y siempre me dan un punto de recordación. Parque Simón Bolívar, año de 1940, 1945, ya reformado. Aquí encontramos enfrente un edificio que se llama La Isla. Se llama La Isla, que es un centro comercial porque es toda una manzana completa en una construcción colonial. Y al lado derecho, que vagamente se ve, aquí están haciendo un desfile de todos los Jeep Willys, años de los primeros Jeep Willys que llegaron a Colombia. Eso en Lorica fueron una de las primeras pueblos que le hacían ese homenaje a esos carros que después lo veo muy frecuentemente en el eje cafetero. También hacíamos ese homenaje al Jeep Willys. ¿Puede seguir, John? Bueno, iglesia. Ok, esta es la iglesia de Santa Cruz de Lorica, más o menos en el año de 1930. Todavía se conserva.
aquí están otras fotografías que hace parte de Lorica, porque el medio de comunicación de Lorica era el río. No había carretera, todo se hacía por vía fluvial. Lorica tiene otra connotación por su posición geográfica. Enfrente del mercado público de Lorica, tributa el río, el caño de Aguas Prietas. Lorica tiene un espejo de agua o un distrito cienagoso que se llama la Ciénaga Grande de Lorica, y que alrededor de la Ciénaga Grande de Lorica se crearon la mayoría de los pueblos de Sinú. Se creó Purísima, se creó Momil, y muchos pueblos y corregimientos al lado. Entonces, el río, que era el único medio de comunicación, más el caño de Agua Prieta, que era el vaso comunicante entre la Ciénaga y el río Sinú. Y precisamente el caño de Agua Prieta desemboca o tributa al río Sinú enfrente del mercado público. Y por eso es que ustedes ven estas cantidades de canoas que era el único medio de transporte que se hacía en el Sinú. Aquí está uno de los tributos que nos deja la colonia sirio-libanesa en Lorica. Es el mercado de las especies. Todavía se conserva, se encuentra en una calle del mercado público de Lorica. Aquí pueden encontrar la canela, como usted, está la pimienta, bueno, todo lo que es especie se consigue así, en los bultos, como si usted estuviera en un mercado árabe. ¿Por qué es sirio-libanesa? Perdón, discúlpenos. Bueno, se está hablando bueno, ese es otro tema que tenemos. Sigamos entonces, sigamos. Sí, ese es otro tema, pero sí, es interesante. Esas son una de las muestras de las muestras de la artesanía, que son ollas de barro, que se la fabrican unos indígenas, un pueblo indígena que se llama San Sebastián de Urabá. Y bueno, el nombre de él también tiene otra historia. Se llama San Sebastián de Urabá por la sencilla razón de que en el año de 1700 esos indígenas que llegaron del Urabá se concentraron en este pueblo. Esa era una forma de administración colonial que se llamaba reducción. Reducían los hijos a los indios, los asentaban en una población y después lo ponían a trabajar para el español o para que era a quien le daban ese territorio. Todavía se conserva, todavía se hacen esas artesanías, y eso es otro de los patrimonios nuestros. Aquí está otra panorámica sobre del río Sinú y Lorica, donde usted ve en el mercado público, ven el edificio Oficio Matú. Allá al fondo se ve la iglesia. Sigue, John. Bueno, una de las empresas, de las primeras empresas ya formada con registro mercantil, eso se llamó Pilador Lorica. Era una empresa donde se recogía todo el arroz que se producía en el Bajo Sinú, lo que era en la parte baja donde se cultiva el arroz, San Bernardo del Viento, en la parte baja de Lorica, en los alrededores de la Ciénaga, y aquí se pilaba, ¿sí? Y se sacaba el arroz y estaba a orilla del río, donde venían los barcos y la canoa y se lo llevaban para el Caribe, para Cartagena. Este es el edificio de la isla. Enfrente se ve la construcción del edificio Martín.
son 12 edificios en Belmrándico. Aquí podemos apreciar, es una foto del año de 1920, donde se ve Lorica inundado. Eso debió ser en los meses de junio, agosto, principalmente en septiembre, donde Lorica era todo inundado por el río Sinú. Bueno, aquí estamos. Este es el mismo edificio de la isla que yo le dije. Ya aquí aparece inundado y en Lorica la gente se convivió con el agua. Las bordas decían de que éramos una civilización anfibia. Todavía estos edificios se conservan y hace parte del patrimonio arquitectónico. Aquí está otro monumento que se llama Dolores Caraballo. Actualmente es donde funciona la Secretaría de Educación. Ese es un edificio del municipio. Bueno, este fue el primer teatro que se hizo en Lorica. Se llamó el Teatro San Diego. Después esa construcción se derrumbó y se construyó un hotel. Más que todo no era un hotel, era un apartohotel, porque las piezas eran apartamentos, que se llamó el Hotel Sicarrá. Bueno, aquí encontramos una de las tristes fotografías de Lorica. Como todo pueblo del Caribe y hecho de Bareque y de Palma, Lorica siempre sufrió grandes incendios, devastadores incendios. Ese es uno de los incendios del centro de Lorica. Yo, de todos los dichos y los nombres que tiene Lorica, le quiero decir de que pues, yo la he nombrado como la Fenicia del Sinú, porque sobre la mitología del ave fénix que nace de sus cenizas. Lorica es ejemplo de eso. Me dice cuando continúo. Sigue yo. Continúo. Oh, bueno, Lorica inundada. Aquí está la conclusión del año. Esta es la reconstrucción de la iglesia de Lorica en el año de 1920. La iglesia de Lorica se comenzó a construir mucho antes de 1700. Ya en 1920 ya estaba un poco deteriorada, estaba un poco descompuesta, y con la influencia de la colonia sirio-libanesa, después le explico por qué sirio-libanesa, con la influencia de la sirio-libanesa se pudo reconstruir la iglesia. El reloj fue traído de Londres, las imágenes fueron traídas de Florencia, y las campanas fueron de Italia también, y es una hermosura. Todo estaba hecho en el mármol Carrara, y es impresionante visitar la iglesia de Santa Cruz de Lorica. Disculpe, creo que Héctor tiene algo para preguntarle. Héctor. Hola, sí, claro. Precisamente la pregunta va con la primera parte que tocó el profe Alexis, sobre Lorica como sitio. Yo le quería hacer una pregunta puntual, si en la documentación de los archivos figura como sitio o como veedría, o en algún momento fue considerada una veedría, o digámoslo, en el periodo colonial figuró o funcionó bajo la figura del sitio. Gracias. Sí, Lorica fue conocida antes de ser distrito y antes de ser cantón. Lorica fue simplemente así, sitio de Lorica.
Fue un sitio y se le llamaba sitio por la sencilla razón de que era una población de blancos. En las ciudades de sitio, en las poblaciones de sitio no se encontraban indígenas y ni se encontraban esclavos. Eran solamente una población de blancos. Por la sencilla razón. Se llamó, y después en el año de 1940 deja de ser sitio y se convierte en parroquia. Y es cuando aparece el nombre de Santa Cruz de Lorica. Ya era parroquia de Libre y sigue siendo de Libre por la sencilla razón de que todo lo que vivían en Lorica no eran tributarios, eran personas libres que vivían en ese pueblo. Maestro Alexis, le habla Gonzalo Alvarino de Cartagena. Quiero hacerle una pregunta. Cuéntame, papi. Nos vimos en Cartagena ¿hace cuánto? ¿Hace 3 días? Hace una semana te dimos un premio nacional por tu contribución a nuestra historia y a todo lo que has hecho, darnos la saga del mundo árabe en esta tierra de Córdoba. Pero mi pregunta, Alexis, es la siguiente, hermano mío. Cuando se crea el Estado Soberano de Bolívar, Lorica pertenecía a lo que es el Estado Soberano de Bolívar, capital Cartagena, con Juan José Nieto. ¿Esta primera migración de árabes ya estaba Juan José Nieto en el poder o fue después, la primera migración? El libro de Juan José Nieto lo escribe en el año de 1830. Juan José Nieto comienza sus periodos en el año de 1840, cuando comienza el Estado Soberano de Bolívar. ¿Qué te digo? La migración sirio-libanesa o la migración libanesa, el primer libanés o el primer, que dicen que es el primer turco, pues el primer árabe que llega a Colombia llega en el año de 1880. Y especialmente ese señor se radica en Lorica. ¿Y por qué se radica en Lorica? Porque Juan José Nieto había creado una ley que ninguno de los extranjeros se podían quedar en las ciudades si no tenían que irse para la provincia. Y es por eso que Cartagena no tenía extranjeros. Los extranjeros se vinieron para Lorica, se fueron para Mampó, se fueron para Magangué y para Barranquilla. Y eso ocasionó que en 20 años, ¿sí? Antes de principios de 1900 ya Barranquilla duplicaba la población de Cartagena. Correcto. Excelente, mi estimado maestro. Eso es importante que la gente del interior conozca que hubo un despoblamiento por la segregación racial que había en Cartagena en ese momento, contra extranjeros y contra la misma gente de color que existía en la ciudad. Muy bien, muy interesante, maestro. Maestro Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo, Alvarino. Nos estamos viendo. La verdad es que me place mucho ser tu amigo y contar con tu amistad. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Maestro Alexis, por favor, recuérdenos, usted que es historiador, recuérdenos, por favor, un momentico. ¿Qué le puedo recordar? Usted es de la Academia de Historia. Docente. Bueno. Listo, por favor. Gracias. Claro. Ya que está Alvarino, yo soy Alexis Hatin Torralbo. Pues mi apellido y mi padre el primer apellido es el libanés de los Hatin, y Torralbo, que es una familia nativa del municipio de Lorica. Podemos ver de que yo soy fruto de los primeros, de uno de los primeros matrimonios mixtos. Ojo, que mixto era porque los árabes cuando llegaron, o los turcos cuando llegaron acá a nuestra tierra, eran matrimonios completamente endogámicos, que se casaban entre ellos. Después, en el año de 1940 en adelante, comenzaron esos matrimonios entre los hijos de árabes y los hijos de las familias nativas. Yo soy administrador de empresa.
trabajo, todos mis estudios son sobre, y mi especialización y maestría son sobre finanzas públicas. De historiador, pues solamente recibí historia en mis años de secundaria, pero siempre la he estudiado. Bueno, y en la parte histórica, pues he escrito 11 libros que todos esos volúmenes me dieron el gran honor de recibir del Parlamento Internacional de Escritores de la Literatura Colombiana. ¿Por qué me hizo comprar esa USB? También soy miembro fundador de la Academia de Historia de Sinú y del San Jorge, también y las Sabanas. También fui vicepresidente de la Academia de Historia de Córdoba, soy miembro correspondiente del Centro de Historia de Ayapel, miembro honorario de la Academia de Historia del Chocó. Bueno, y soy asesor de la Junta Directiva del Parlamento Internacional de Escritores y de la asociación. Actualmente me desempeño como director administrativo de la Universidad de Córdoba en sede de Lorica, con más de 20 años de estar ahí, y creo que ya son los últimos meses porque ya me despido de la formación en la educación ya superior. Bueno, más o menos, no le quito más tiempo. A mí me da cosa hablar de mí mismo, ¿no? Eso me decía mi madre, de ti que hablen otros, pero usted no se ponga a hablar de sus logros. Maestro, usted la contribución que ha hecho con sus libros, usted porque es un modesto. Yo siempre lo he dicho, que la gente modesta es como usted, y todo lo que usted sabe y conoce y nos puede referir de toda la historia es maravilloso. Y yo pienso que la Red Confía tiene una persona muy importante, que eres tú, mi hermano, por todo tu trabajo, por todo lo que has hecho. Y por todo el tiempo. Vente para Lorica, Marino, vente para Lorica para poder atenderte. Todo el mundo, amigo. Tú sabes que llegó la gente de México, de República Dominicana, me llegó toda esa gente, y hasta hoy se fue el último. Yo no he tenido tiempo con el Parlamento, porque estamos haciendo otras cosas para Red Confía, viste, también. Y hasta hoy, compa, hasta hace nada vengo del aeropuerto, ya toda esa gente se fue. Y ahí estamos hablando, viste. Ok, estamos hablando, Alvarino. Gonzalo, muchas gracias. Maestro Alexis, aquí me está contando Juan Pablo, tenemos muy poquito tiempo, vamos a pasar un nuevo enlace porque nos falta ver las fotos más hermosas de Lorica. Obviamente él nos está contando todo a partir de un álbum, compañeros, que él envió, su álbum personal. Entonces vamos, ese es el pasado, Juan Pablo y compañeros. Vamos al presente, ¿cierto, maestro Alexis? Juan Pablo. Sí, vamos al presente para que le den ganas que llegar a Lorica, que no se pasen, porque voy para Coveñas, se están perdiendo el patrimonio arquitectónico, el patrimonio histórico y sobre todo de su gente, que es Lorica. Lorica está considerado como pueblo patrimonio, ¿sí? Y tenemos un monumento nacional y todo el centro histórico de Lorica está catalogado como protegido por el Ministerio de Cultura. Entonces sería bueno mostrar a Lorica, al Lorica moderno, ¿no? Ya vamos a dejar las inundaciones, vamos a mostrar a Lorica bonito. Discúlpeme, maestro Alexis, Gilmar tiene una pregunta. Profe Alexis, bueno, todavía tenemos pocos minutos. Yo les informo en qué momento debemos cambiar pues a otro enlace.
yo ya lo voy a colocar, cuando falten 5 minutos para cerrar, coloco el enlace en el chat para que todos lo puedan copiar de allí y pasar a la otra sala. En este momento tenemos todavía 9 minutos. Vamos a darle la palabra a Gilmar desde Honda. Gilmar, adelante. Gilmar. Otro amigo. Hola, Gilmar. Gilmar Javier. Déjame saludarte. Le quiero decir que Gilmar Javier. Maestro, no sabes el orgullo, el honor que me da saludarlo y verlo. Sabe que mi corazón siempre ha estado con ustedes, hermanos del Sinú, el San Jorge y la Sabana. Y siempre he dicho que para mí es un honor acá en el interior del país dar a conocer con orgullo nuestra Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y la Sabana. He tenido el honor de visitar la hermosa población de Santa Cruz de Lorica, pero ustedes saben muy bien cuál es mi pasión y el maestro Alexis lo sabe. El cementerio es hermoso. Pláceme saludarte, querido hermano. Dios Todopoderoso te bendiga. Amén, amén, Gilmar, gusto de saludarte. Es un honor para nosotros de contar con tu presencia y de ser miembro del número de nuestra academia. Gracias, maestro. Dios te bendiga. Buen día. Aquí tenemos de Gilmar, también nos recuperó la historia del cementerio de Lorica cuando vino y nos hizo un estudio y encontramos vestigios de la logia amazónica en los mausoleos de Lorica en el año de 1880, en esa época, ¿no? Sí, señor, ¿cómo no? Y desconocíamos completamente de que en Lorica existía una logia o que había miembros de la logia de Cartagena en Lorica. Y la presencia es que este monumento, que es el museo que está en el General de la República de la Guerra de los Mil Días, es testimonio en el cementerio Santa, que también se llama Cementerio Santa Cruz de Lorica, cementerio municipal. Juan Pablo. Seguimos. Bueno, Juan Pablo. muchas gracias a Gilmar por la intervención. Un saludo caluroso, Gilmar, también por allá en Honda. Y a los estudiantes que son los vigías del patrimonio que coordina Gilmar. Ya tenemos apenas 7 minutos. Gracias, mi querido Juan Pablo. Muchas gracias. Vale. Gracias, ya tenemos apenas 7 minutos. Ahí los tiene. Ahí los tiene. Ahí está. Allá están los estudiantes. Muy bien, muy bien, excelente. Esa es la labor. Esa es la labor y ahí esa es la labor, sí. En esos chicos está la esperanza de que el patrimonio en Colombia vaya mejorando todos los días. Bueno, les decía que ya tenemos 6 minutos, entonces voy a invitarlos a que pasemos al nuevo enlace. Ya lo voy a colocar en el chat. Entonces, profesor Alexis, hagamos en estos 5 minutos que nos quedan como un breve cierre de esta primera parte de la exposición para que mientras las personas vayan pasando al segundo enlace. Vamos a seguir con el mismo conversatorio, con el mismo diálogo. Sí, igual. Yo okay, coloco las fotografías, perfecto. las del presente y de la que nos vamos a enamorar todos. Y bueno, ya empezamos el diálogo. Usted me va diciendo, yo voy pasando la diapositiva. ¿Listo? Perfecto. Yo ya voy a colocar el nuevo enlace. Denme un segundo, entonces Rápido, ya coloco el enlace. Voy a detener la grabación.